Día 215. Oremos por San Marino. Esther, capítulo 4. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había pasado, rompió su ropa en señal de tristeza y se puso ropa áspera. Luego se echó ceniza en la cabeza y anduvo por la ciudad llorando amargamente y en voz alta. Llegó hasta la entrada del palacio del rey, pero no entró porque estaba prohibido entrar en el palacio vestido de esa manera. Cuando se conocieron las órdenes del rey en las distintas provincias, los judíos se pusieron muy tristes. No comían nada, lloraban amargamente y la mayoría de ellos se acostó sobre ceniza y se puso ropa áspera. Cuando las sirvientas y los guardias personales de la reina Esther le contaron lo que pasaba, también ella se puso triste. Entonces le envió ropa a Mardoqueo para que se quitara la ropa áspera, pero él no quiso. Luego Esther llamó a Hatac, uno de los guardias que el rey había puesto a su servicio, y le ordenó que fuera a preguntarle a Mardoqueo qué le pasaba. Hatac fue hasta la plaza de la ciudad, que estaba frente a la entrada del palacio, y allí le preguntó a Mardoqueo qué le pasaba. Mardoqueo le dijo que Amán había prometido entregar mucho dinero a la tesorería del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Además, le dio una copia del documento publicado en Susa, en el cual se ordenaba la destrucción de los judíos, y le pidió que se lo mostrara a Esther y le explicara todo. Mardoqueo también le pidió que le dijera a Esther que fuera a ver al rey y le suplicara no destruir a su pueblo. Hatac fue y le dijo a Esther todo lo que Mardoqueo le había dicho. Ella a su vez le dio este mensaje para Mardoqueo. Hace ya 30 días que el rey no me llama. Todos los sirvientes del rey y los habitantes de este país saben que nadie puede presentarse ante el rey sin ser llamado, pues eso se castiga con la muerte. Esa persona es perdonada solo si el rey la señala con su cetro de oro. Cuando Mardoqueo recibió el mensaje de Esther, le mandó esta respuesta. No te vas a salvar solo porque estás en el palacio. Si no te atreves a hablar en momentos como este, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y toda tu familia morirán. Yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento. Entonces Esther le mandó esta respuesta a Mardoqueo. Reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días. También mis sirvientas y yo ayunaremos. Después de eso me presentaré ante el rey, aunque la ley no lo permita, y si tengo que morir, moriré. Mardoqueo fue y cumplió todo lo que Esther le había ordenado. Esther capítulo 5. 3 días después, Esther se puso su vestido de reina, se fue a la entrada de la sala del palacio donde estaba el trono y se detuvo frente al rey. Cuando el rey vio a Esther, se puso contento y la señaló con el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. El rey le preguntó, ¿qué deseas, Esther? Te daré lo que me pidas. Hasta la mitad de mi reino te daría si me lo pidieras. Ella respondió, Su Majestad, he preparado un banquete en su honor. Si le parece bien, quisiera que usted y Amán asistieran. El rey dijo a sus sirvientos, vayan a buscar a Amán enseguida para que vayamos al banquete de Esther. Así que el rey y Amán fueron al banquete. Mientras bebían vino, el rey le preguntó a Esther, ¿qué es lo que deseas? Pídeme lo que quieras. Hasta la mitad de mi reino te daría. Esther le respondió, si he agradado a su majestad y le parece bien cumplir mis deseos, me gustaría que usted y Amán vengan a otro banquete que les prepararé mañana. Allí le diré qué es lo que deseo. Aquel día, Amán se fue alegre y contento, pero cuando llegó a la entrada del palacio y vio a que Mardoqueo no se ponía de pie y ni siquiera se movía, se enfureció mucho. Sin embargo, no lo demostró, sino que se fue a su casa y mandó buscar a sus amigos y a su esposa Zeres. Amán le habló de las grandes riquezas que poseía, de cuántos hijos tenía, de todos los honores que había recibido del rey y de cómo le había dado autoridad sobre los asistentes y colaboradores del reino. Después les dijo,
La reina Esther invitó solo al rey y a mí al banquete que ella había preparado y nos ha invitado a otro banquete que ofrecerá mañana. Pero este gozo se me acaba cuando veo a ese judío Mardoqueo sentado a la entrada del palacio. Entonces su esposa Ceres y todos sus amigos le aconsejaron: manda construir una horca de unos 22 metros de altura. Luego, mañana por la mañana, le dirás al rey que haga colgar a Mardoqueo en esa horca. Así podrás disfrutar del banquete en compañía del rey. Este consejo le agradó a Amán y mandó a construir la horca. Hebreos 11. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él, y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Enoc confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente y esto le agradó a Dios. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Noé confió en Dios y por eso, cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también les había prometido ese país. Abraham confiaba en que algún día vería la verdad que Dios había planeado y construido sobre bases firmes. Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Por eso Abraham, aun cuando ya iba a morir, pues pudo tener tantos descendientes como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Nadie puede contarlos. Todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Pero como ellos confiaran en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso, como los extranjeros. Queda claro, entonces, que quienes reconocen esto todavía buscan un país propio y que no están pensando en volver al país de donde salieron, pues de otra manera hubieran regresado allá. Lo que desean es tener un país mejor en el cielo. Por eso Dios les ha preparado una ciudad y no tiene vergüenza de que le llamen su Dios. Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si él le obedecería o no. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. No le importó que fuera su único hijo, ni que Dios le hubiera prometido que por medio de Isaac tendría muchos descendientes. Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo y fue como si Isaac hubiera vuelto a nacer. Isaac confió en Dios y por eso les prometió a sus hijos Jacob y Esaú que Dios los iba a bendecir. Jacob confió en Dios y por eso, cuando ya estaba por morir, les prometió a los hijos de José que Dios los iba a bendecir. Luego se apoyó en la punta de su bastón y adoró a Dios. José confió en Dios y por eso, poco antes de morir, anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto
y dejó instrucciones para que supieran qué hacer con sus huesos. Los padres de Moisés confiaron en Dios y por eso cuando Moisés nació, lo escondieron durante 3 meses. El rey de Egipto había ordenado que se matara a todos los niños israelitas, pero ellos vieron que Moisés era un niño hermoso y no tuvieron miedo porque confiaban en Dios. Moisés confió en Dios y por eso, cuando ya fue hombre, no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. No quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener como egipcio, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios. En vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que era mejor sufrir, como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. Moisés confió en Dios y por eso no tuvo miedo al rey ni se rindió nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. Moisés confió en Dios y por eso celebró la Pascua. También mandó rociar con sangre las puertas de las casas israelitas y así el ángel enviado a matar no le hizo daño a ningún hijo mayor de las familias israelitas. Los israelitas confiaron en Dios, por eso cruzaron el mar de los juncos como si caminaran sobre tierra seca. Pero cuando los egipcios quisieron pasar, todos ellos se ahogaron. Los israelitas confiaron en Dios y por eso, cuando marcharon alrededor de la ciudad de Jericó durante 7 días, los muros de la ciudad se vinieron abajo. Rahab, la prostituta, confió en Dios y trató bien a los espías de Israel. Por eso no murió junto a los que habían desobedecido a Dios en Jericó. ¿Qué más les puedo decir? No me alcanzaría el tiempo para hablarles de la confianza en Dios de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países. Y como actuaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de leones y apagaron grandes incendios. Escaparon de que los mataran con espada. Recibieron fuerzas cuando más débiles estaban y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos enemigos. Algunas mujeres confiaron en Dios y por eso Dios hizo que sus familiares muertos volvieran a vivir. Algunos confiaron tanto en Dios que no quisieron que los dejaran en libertad. Al contrario, dejaron que los mataran porque sabían que volverían a vivir y así estarían mucho mejor. Mucha gente se burló de ellos y los maltrató y hasta los metió en la cárcel. A otros los mataron a pedradas, los partieron en 2 con una sierra o los mataron con espada. Algunos anduvieron de un lugar a otro con ropas hechas de piel de oveja o de cabra. Eran pobres, estaban tristes y habían sido maltratados. La gente de este mundo no merecía personas tan buenas que anduvieran sin rumbo fijo por el desierto, por las montañas, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él, pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había prometido. Es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. Aquí tienes más videos. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.